orgánica, que muchos, ¿cierto? Ya la deben conocer, ya saben, ¿cierto? Que se basa en el carbono y toda la estructura, ¿cierto? Que este es capaz de generar. Entonces, tenemos que ir analizando todo eso durante el semestre en cuanto a este elemento que presenta una cierta o ciertas mejor características. Veamos entonces. Bueno, como ustedes ya saben, son 4 horas de cátedra, 2 horas de laboratorio, que funcionaría igual que el semestre pasado, ¿cierto? Tendríamos nosotros una clase los días martes, ¿cierto? Como ahora, a las 9:40 hasta las 11:10 y luego otra clase del día jueves a las 8 de la mañana. Ya ahí van a tener que colocar de su energía, ¿cierto? Para poder levantarse temprano, estar atentos ahí con la clase, ¿ya? Entonces, martes y jueves. Y luego, ¿cierto? Las 2 horas de laboratorio, que como les decía yo, funciona igual que el semestre pasado, eh, tienen, ¿cierto? Los bloques de 2 horas para todas las semanas ahora, para poder trabajar, ¿cierto? En determinados temas. Por lo tanto, eso les va a permitir terminar antes, ¿cierto? Con el laboratorio que la cátedra, ¿ya? Ya en diciembre, a mediados de diciembre, yo creo que, si mal no recuerdo, y por las fechas ya deberían tener listo el laboratorio con la nota final y todo eso, ¿ya? Ahí vamos a ver eso. De hecho, está invitada también la profesora Gloria de laboratorio para que les presente la parte correspondiente. Veamos, objetivos generales. ¿De qué serán capaces? A rasgos, ¿cierto? Generales, poder explicar las propiedades de los compuestos en función, ¿cierto? De las características que estos tienen y también del tipo de reacciones que pueden presentar el compuesto. Y ahí vamos a ver, ¿cierto? Varias características que van a funcionar en cuanto a la estructura que tiene, la parte tridimensional, los grupos funcionales, etc. ¿Ya? Y el otro que es importante, desde el punto de vista práctico, que eso lo van a trabajar con los otros profes, identificar las funciones orgánicas, porque ahí tienen mucho análisis de reacciones de reconocimiento de tales tipos de compuestos, ¿ya? Que eso lo trabajan ya en la parte del laboratorio. Ahora, viendo un poquito más específico, por ejemplo, algunas cosas que deberían ser capaz de, de adquirir al final del, del semestre, ¿cierto? Con esta asignatura, es, ¿cierto? Distinguir entre un compuesto saturado e insaturado, ¿cierto? La hibridación que tiene, porque está asociado, ¿cierto? A esa característica del carbono. La nomenclatura, evidentemente, ahí tenemos harta nomenclatura en comparación con el semestre pasado. Aquí hay más nomenclatura porque cada uno de los grupos funcionales que están en orgánico tiene alguna forma específica de nombrarlo. Denme un segundo para ingresar a sus otros compañeros que están conectando ahora. Ya, ahí sí. Algunas reacciones que nos permiten dar una idea de cómo se construye, ¿cierto? Que en este caso uno habla de sintetizar un compuesto, cómo serían las reacciones que habitualmente se ocupan ahí. Entonces, bueno, no vamos a ver todo, ¿cierto? Sino que algunas más características que evidentemente se relacionen con con la asignatura que viene después, que en este caso sería bioquímica, que toma mucho, ¿cierto?, de los temas que nosotros vamos a tocar durante el semestre. Bien. Mira, me hizo acordar, ¿ven? Ya se me estaba olvidando. Y ahí voy a poner a grabar para que aquellos que no puedan asistir la vean después. Bien. Ahora vamos a los contenidos. Y aquí tengo que hacer cierto un alcance, porque si nosotros nos fijamos, el contenido de la unidad 1 ya comienza con la parte de orgánica propiamente tal. Pero, producto de quedó pendiente, ¿cierto? Una parte de la materia de química general, yo la voy a integrar aquí, ¿ya? Por lo tanto, eh, nosotros estaríamos comenzando ya desde la próxima clase con reacciones de oxidorreducción, ¿ya? Con eso vamos a comenzar, ahí vamos a destinar 2 clases, la parte de introducción, aplicaciones, y luego la segunda clase que ya sería para el martes de la próxima semana, la segunda clase de Redox, en donde nosotros íbamos a revisar el tema del balanceo, ¿cierto? Cómo se balancea una reacción Redox, eh,
y los tipos de reacciones ya que están presentes. Y ya con eso ya podemos más o menos tener lista la materia que quedó pendiente. Por lo tanto, el día jueves de la próxima semana ya comenzaríamos con la química orgánica propiamente tal. Entonces, en ese caso ya vemos la parte de introducción, por lo tanto, ahí vemos el origen, el carbono, las características del carbono, porque el carbono, ¿cierto?, es el átomo que se utiliza para, para construir esta estructura de los compuestos orgánicos. Bien, luego tenemos las clasificaciones. En ese caso comenzamos a hablar de los hidrocarburos alifáticos. Vamos a ver qué quiere decir un hidrocarburo que es alifático. Y entrando ya en ese tema, ya nos metemos también en la parte de nomenclatura. ¿Cómo nombrar una estructura orgánica, pero en cuanto a lo que son los alcanos, alquenos y alquinos? ¿Ya? Ahí vemos el concepto de lineal, ramificación, cíclico. Eh, y esa parte para mí es una de las más importantes, porque resulta que esa nomenclatura que vamos a ver en esa partecita, ¿cierto? Que es una nomenclatura, digamos así, bastante simple, es la base de la nomenclatura que va a venir después, ¿ya? Porque sencillamente lo que va a venir después en nomenclatura es simplemente ir agregando más a lo que está en esta parte de la unidad, ¿bien? Entonces ahí esa parte tenemos que manejarla bien porque nos va a servir como base para el resto. Déjenme ver aquí porque siguen ingresando algunos alumnos a la sala de espera, así que los voy a hacer ingresar. Ya por eso de repente me detengo y no hablo nada, ¿ya? Bien, ahí entonces. Seguimos con la segunda unidad. Ahí entramos ya a los grupos funcionales probablemente tal. Entonces ahí ya nosotros comenzamos a hacer participar al nitrógeno, al oxígeno entre medio de la estructura, porque la anterior es solamente es carbono con hidrógeno. Entonces aquí agregamos nuevamente más nomenclatura con estos grupos funcionales y también comenzamos a hablar de las reacciones, ¿cierto? La reactividad que tiene en función de estos. Luego ya finalizada esa parte, entramos en lo que es la isomería. Ahí tenemos que ver la isomería óptica, isomería conformacional. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué relevancia puede tener? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, que hay dos moléculas que son prácticamente iguales, pero hay una que tiene un sustituyente o una estructura que en vez de apuntar hacia la izquierda, apunta hacia la derecha, ¿ya? Y solamente ese cambio va a provocar, por ejemplo, que una molécula sea una droga o no sea una droga, ¿ya? Entonces, esa pequeña variación, que para uno puede ser irrelevante, tiene consecuencias bastante drásticas en una molécula orgánica, ¿ya? Eso lo vamos a ver en su momento. Y en la unidad 3 ya entramos ya en la última parte, que sería el benceno y sus derivados. Entonces ahí vamos a estudiar primero el benceno, qué característica especial tiene esta molécula, la reactividad de este, y luego vamos a ir agregando estructuras, ¿cierto? Sustituyentes a esta molécula llamada benceno, que es un ciclo, ya un ciclo hexano con 3 dobles enlaces. Nomenclatura entonces asociada con él, porque vamos a ir agregando, ¿cierto? eh, Ramificaciones al ciclo y luego ya entramos en la parte de reactividad de esta molécula. Y con eso ya estaríamos listos en la parte de orgánica. Eso ya estaría ya para, yo creo, para diciembre más o menos. ¿Ya? Ahí entramos en esta última parte. Bien, sistema de evaluación. Aquí, ¿cierto? Nos vamos a detener. Esto más o menos se parece un poquito a lo del semestre pasado, porque la distribución aquí se vuelve a repetir de un 60-40. Bien, 60% de la cátedra, 40% de laboratorio, entonces nuevamente lo mismo, la nota final de la cátedra tendría que ser el 60%, la nota final del laboratorio el 40%, y entre los dos, ¿cierto? Con su ponderación correspondiente tienen que obtener ustedes una nota mínimo de 4 para aprobar. Bien, eh, veamos entonces lo que corresponde a la cátedra. Tenemos aquí este 60% de cátedra distribuido en tres pruebas. Si te fijas, la primera 30% ya no tiene la misma ponderación, la segunda un 35% y la tercera un 35%. ¿Ya?
Y aquí las fechas correspondientes, el martes 27 de octubre, es decir, más de un mes vamos a tener que tener ahí para la materia. Luego tenemos otra que es la segunda, que sería el jueves 3 de diciembre. Y luego la tercera prueba el día martes 5 de enero. ¿Ya? Porque las clases, según el calendario, podemos pasar a hacer las clases hasta, ¿cierto?, final de diciembre. Y luego desde enero en adelante comienza solamente las fechas de evaluaciones, de las últimas evaluaciones. Entonces, por eso está puesta ahí en el martes 5 de enero. Bien, entonces una vez terminado con esa parte, tenemos la opción de las pruebas recuperativas, ¿cierto? Aquel alumno que no pudo rendir la primera, la segunda, la tercera prueba de cátedra, tendrá que esperar hasta el martes 12 de enero para rendirla. Bien, en el caso, por ejemplo, que deba dos pruebas, que no rindió ni la primera ni la segunda, por ejemplo. Entonces ahí una me la rinde el día martes 12 y la otra la rinde el día jueves. ¿Ya? Por eso la puse directamente el martes, porque si hay alguno que tiene más de una prueba que me debe, lo coloco una el día martes y otra el día jueves. ¿Ya? Entonces sí, tenemos toda esa semana para hacer la recuperación. ¿Ya? Y luego la última opción, que sería la prueba optativa, ya la última semana, ya ahí tenemos que estar cerrando el semestre, el martes 19 de enero, ¿ya? Que ustedes, como saben, ahí en esa prueba optativa entra toda la materia del semestre correspondiente a la cátedra, ¿bien? Entonces, aquellos que no obtuvieron la nota mínima 4 en esa parte, eh, la prueba optativa pasa a ser un 30% de la nota final y la nota que hasta ese momento obtuvieron en la asignatura, por ejemplo, si tenían el 3.8, pasa a ser el 70%. Entonces habría que promediarlo según la ponderación de cada una. Bien. Las normativas, bueno, ahí nos vamos a regir por las normativas del reglamento de docencia, ya, a pesar de que estamos online, pero tienen que seguir rigiendo las mismas normativas, ¿ya? Entonces, por ese lado vamos a seguir. Ya algo que me estaba saltando con las pruebas, que ya les voy a mencionar esto de la bibliografía, eh, la misma modalidad, pero quizá puede tener alguna variación, que ahí lo estoy revisando bien, porque en el caso de orgánica, como nosotros vemos nomenclatura, en la parte de nomenclatura hay que colocar nombres a las estructuras, pero también se tiene que trabajar desde el punto de vista que yo entrego el nombre y ustedes tienen que llegar a la estructura, es decir, dibujarla, ¿bien? Por lo tanto, esa parte desde el trabajo con el ELN puede ser un poco engorroso. Entonces ahí voy a ver una modalidad de ocupar el ELN o finalmente buscar otra modalidad que me permita que ustedes, ¿cierto?, construyan la estructura a mano, ¿ya? O si alguno tiene algún programa que se yo en el computador, ocupa ese, para dibujar la estructura orgánica. Entonces, estoy viendo ahí, quizá también pueda terminar en que yo les envíe un Word, ¿cierto?, con la prueba, y ustedes luego me lo devuelven, ¿cierto?, con la estructura dibujada, ¿ya? Entonces ahí estoy viendo si de repente una parte de las alternativas las trabajo por el Learn y la otra parte de dibujar la estructura, ¿cierto? O dibujar la reacción química, porque también hay que escribir reacciones químicas en la parte orgánica, lo hacen a mano, entonces eso me lo envían aparte, ¿ya? Ahí tengo que estudiar bien cómo hacer ese juego para poder evaluar esas dos partes, ¿ya? De tal forma de asegurar que ustedes tengan un buen desarrollo en esa parte, que evidentemente es necesaria para que puedan entender después las partes que viene después en la asignatura de bioquímica, ya para el otro semestre. Entonces ahí vamos a coordinar bien, pero que quede cierto desde ahora claro que van a tener una parte de desarrollo, o sea, que no solamente van a trabajar como el semestre pasado, que era solamente alternativa, no, aquí van a tener que eh, ya comenzar a estructurar, bien, ya sean reacciones o ya sean estructuras, ya necesariamente acá necesitamos de esa parte. Y luego tenemos la bibliografía, como les decía yo, la parte básica. Por ejemplo, aquí yo les coloqué el McMurray, el Wade, y hay un libro de química orgánica experimental, ¿ya? Todos esos están en PDF,
Por lo tanto, lo que voy a hacer es, parecido al semestre pasado, voy a generar un archivo, ¿cierto? Un RAR, en donde ahí voy a colocar los libros y se lo voy a pasar a alguno de los alumnos. No sé si acá está Marco en este grupo o no, con el que yo me comunicaba el semestre pasado, ¿no? No está, parece. No. Entonces, si no está Marco, voy a necesitar a algunos de ustedes que me deje su número para yo comunicarme por WhatsApp con esa persona de este grupo B, de tal forma que podamos comunicarnos más rápido. Entonces, cualquier mensaje que yo tenga para el grupo B, se lo envío con ese alumno y él, ¿cierto?, se lo pasa al resto de sus compañeros. ¿Ya? Entonces, si en el chat pueden colocar a alguien designado. Ah, claro, era Juan, ¿verdad? Me estaba confundiendo con un alumno de otra carrera ya. Bien, es verdad, era Juan. ¿Y Juan está acá o no? ¿En este grupo o está en el grupo A? Ah, sí. Ah, ya. Ya, entonces me comunico con Juan para este grupo. Entonces para el grupo A voy a necesitar a otro alumno. Bien, entonces no hay problema. Con Juan me sigo comunicando, entonces Juan va a ser la voz que nos va a permitir comunicarnos con este grupo B. Bien, entonces el link con los libros se lo voy a enviar a Juan y él se los pasa a ustedes. Bien, ok. Lo otro, en el caso de los libros, por ejemplo, yo el que uso más, porque es un poquito más simple, es el Wave, el que uso más para la parte de cátedra. ¿Ya? Ya si de repente no queda algo muy claro o falta información, ahí lo que hago es complementarlo con el McMurray, ¿ya? Más o menos para que orientarlo a ustedes cómo usar estos libros, ¿ya? En el caso de... Bien, con eso entonces tenemos la parte de la organización del curso lista en lo que corresponde a la cátedra. Y vi por ahí que la profesora Gloria ya llegó para que ella pueda presentar lo que corresponde al laboratorio. No sé si está por ahí la profesora. Sí, acá Ahí estoy, ¿me está. escuchan? Sí. Ahí está la profesora. Bueno, les presento a la profesora Gloria León, que si alguno mal no recuerda, cuando yo les enviaba las guías de ejercicio, en arribita salía profesor Luis Andón y profesora Gloria León. Bueno, ella es la profesora Gloria León. Ahí la pueden conocer. Hola jóvenes, buen día. Luis, ¿tiene usted el PowerPoint o lo puedo compartir? Lo voy a dejar para que pueda compartirlo. Ya, Mm, ya. Ahí está como anfitrión. ya acá. Ya vamos a ver acá. Bueno, me presento nuevamente. Yo soy la profesora Gloria León y voy a trabajar con el profesor Luis, que he trabajado por muchos años. Trabajamos en enfermería, en tecnología médica, muy afiatados, así que nos conocemos bastante, ¿ya? Hace Y rato. sí, como alumno y luego como colegas. Claro. Así que es un placer trabajar con el profesor Luis. Bueno, y nos toca trabajar también en el laboratorio con el profesor Fernando Choquehuanca, y por lo tanto él ahora, como está en clase, tampoco pudo conectarse, ya, así que se va a conectar en el otro grupo. Acá les hago un PowerPoint de presentación solamente del laboratorio, ya que los PowerPoint para cada uno de los laboratorios se los vamos a ir enviando y los vamos a trabajar en las clases del laboratorio, ¿ya? Bueno, y de ayer a hoy día han habido algunos cambios, pero como es todo cambiante, así que puede haber, está todo sujeto a cambio, ¿ya? Bueno, en cuanto a lo que es el reglamento de laboratorio, cuando nosotros hacemos un laboratorio presencial, porque tampoco hay que olvidarlo, que también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Cuando uno trabaja, cuando ya son profesionales, lo primero que tienen que desarrollar como una buena competencia es la puntualidad, ¿ya?
Y bueno, en el caso de que alguna vez podamos volver a laboratorios presenciales, deben llevar los implementos, deben preparar la guía, que eso, aunque sea online, igual la tienen que preparar, ¿ya? La guía yo ya se las envié a los grupos que me toca conmigo, y por lo tanto, como tenemos clase el próximo lunes, comenzamos ahí con los laboratorios, deberían preparar su guía de laboratorio, ¿ya? Bueno, en el caso del laboratorio presencial, los pelos, ¿cierto? Se tiene que tomar, el pelo largo tomado, se usa pantalón largo por seguridad, zapato cerrado también se usa por seguridad, y también se trabaja con guantes de nitrilo, ya que son utensilios, ¿cierto? O materiales que se usan también hoy en día, que tienen mucha preponderancia en lo que es la pandemia, ¿ya? Bueno, y en el caso de trabajar en el laboratorio, nosotros en los laboratorios de química usamos este delantal, que es el delantal largo, y sin embargo el otro delantal solamente lo usan ustedes ya para sus otros laboratorios, pero no se pueden usar ese tipo de delantales en los laboratorios de química, ¿ya? Y por supuesto que también están ahí los lentes de seguridad, que también es importante trabajar en los laboratorios de química, además con los guantes de nitrilo, ¿ya? Ya. Y viene acá el cronograma, que este cronograma es el que sufrió cambio de ayer a hoy día, ¿ya? En donde tenemos al profesor Luis, encargado de la cátedra de Grupo A y de cátedra B, y los profesores de laboratorio, como ya nos presentamos, y por lo tanto acá salen bien definidos los grupos que nos van a tocar, ¿ya? En el caso de oftalmología y optometría les toca conmigo, ahí sale el nombre del profesor, ¿ya? Y también sale los grupos, ya no me pesca el mouse parece, y salen los grupos el día lunes, el grupo A y B, ya que me corresponde a mí, después el grupo H y F, que tienen unas letras ahí entre medio, pero nosotros no entendemos porque es lo que nos sale en nuestro horario, ¿ya? Pero las que salen en intranet son las letras, las primeras letras, ¿ya? Le va a tocar el H al profesor Fernando Choquehuanca, el F, el G a mí, el J, el K y el L al profesor Choquehuanca, y ahí están los horarios. Vamos a hacer los laboratorios en paralelo, ¿ya? Con el profesor Choquehuanca, pero vamos a hacer al mismo tiempo, porque como el semestre es tan corto, tenemos muy poco tiempo, por lo tanto el grupo A y B van a estar juntos, como es online no tenemos problema, cuando es presencial ahí se tiene que hacer separado por el espacio que se ocupa en los laboratorios, ¿ya? Pero como es online, podemos hacer los grupos juntos, el A y el B, lo vamos a hacer como ven, la primera sesión de laboratorio que corresponde a características de compuestos orgánicos, van a tener todo el 21 de septiembre la primera clase, ¿ya? El A y B un cuarto para las 3, por ejemplo, estoy hablando de los míos, el F y el G a las 6, 5 para las 6, y también el profesor Choquehuanca en paralelo los mismos, ahí están viendo los horarios. No, si algún alumno le choca con alguna otra asignatura, o supongo que no, porque generalmente este horario es de química, pero si por alguna circunstancia tuvo que salir o tuvo que ir de emergencia o tuvo que hacer algún trámite y no estuvo en el horario de su grupo, puede asistir al horario del otro grupo, ¿ya? Por lo tanto, yo les voy a enviar, ¿cómo se llama? Les voy a enviar el link y el ID y la contraseña a los 4 grupos que a mí me toca, al A, al B, y al F y al G. Por lo tanto, igual, si uno no puede a las 6 y quiere ir un cuarto para las 3 porque no puede por algún motivo, puede hacerlo. O sea, en esa movilidad no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Para que estén tranquilos de que no puedan asistir a los laboratorios. Es importante asistir a los laboratorios, ¿ya? Aunque quedan grabadas las clases y todo eso, también es importante porque ahí mismo podemos conversar las consultas o dudas que les van naciendo, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a esto, de lo que estoy hablando? ¿De los horarios de los laboratorios? Todo claro en la persona, profe. Ya acá. Bueno, la primera prueba la vamos a tener el 5 de octubre, ya a las 14:45 horas, ya para todos los grupos vamos a hacer a esa hora, ya.
online, por supuesto que se van a hacer en esa modalidad por la plataforma ILEA, que ya ustedes la manejan. Luego tenemos la segunda sesión de laboratorio, que corresponde a la obtención y reacción de los hidrocarburos saturados e insaturados, ya que es el 28 de septiembre. Y también están consideradas las pausas docentes, ¿ya? En esas pausas, en esa semana, no hay laboratorio. Y tampoco en la semana siguiente, hasta el miércoles creo que es, no se pueden hacer evaluaciones. Se pueden hacer laboratorios, clases, pero no se pueden hacer evaluaciones, ¿ya? Así que tomamos en cuenta todos esos aspectos. Después está la tercera sesión, que va a corresponder a identificación y propiedades químicas de los alcoholes y fenoles, y la cuarta sesión va a corresponder a identificación y propiedades químicas de aldehídos y cetonas, ¿ya? Luego viene la segunda prueba, que es el lunes 9 de noviembre, a las 14:45 horas. Ahí entre medio, si se fijan, va a quedar una semanita donde el profesor Luis va a aprovechar para hacer alguna prueba o reforzamiento de cátedra, Sí. se lo dejamos para él. Le estamos dando un día, ¿ya? Ahí Bueno, descansan un poco el laboratorio. claro. Bueno, y luego viene la segunda pausa docente, que esto ya está calendarizado, así que las respetamos, ¿ya? Del 16 al 20, y posteriormente entonces viene el otro laboratorio, que es el quinto laboratorio, que es saponificación e identificación de ácidos carboxílicos y aminas, y el sexto laboratorio, que es síntesis de fármacos y estudio de sus propiedades químicas. Entonces la tercera prueba, igual ahí dejamos un día también, o otro día más para cátedra, para que puedan reforzar o para que el profesor lo estime conveniente. Y vamos a tener entonces la tercera prueba de laboratorio el lunes 14 de diciembre, ¿ya? Y ahí van a quedar libres del laboratorio. Yo les decía que va a terminar antes. Sí, van a terminar antes. Cuando hacemos presenciales de laboratorio, hacemos 4 pruebas de laboratorio, ¿ya? Pero por eso sufrió alguna modificación la calendarización y conversamos con los profesores y la adecuamos a 3 pruebas de laboratorio, por lo que la prueba número 2 es la que tiene mayor peso porque tiene la mayor cantidad de contenido, ¿ya? Y por lo tanto tiene una ponderación de un 40% y la primera prueba un 30% y la tercera prueba un 30% también, ¿ya? Entonces, tienen que estudiar harto, hacer hartas preguntas también, ¿ya? Para que no se queden con la duda. Recuerden que ustedes se están formando como profesionales, por lo tanto tienen que preguntar, porque si están formando como profesionales, no piensen que es para pasar de curso, sino que como formación profesional y por lo tanto tengo que integrar conocimientos, ¿ya? Bueno, las fechas de las pruebas las puse acá un poco más resumidas, la primera, la segunda, la tercera, bueno, ahí me faltó eliminar una, ya, Pero pero yo lo tengo en el cronograma que voy a mostrar después. ya, Ahí sí que. ahí se cambia la fecha, ese me Sí. faltó porque como fue a última hora, entonces ahí lo voy a corregir también para poder subirles este PowerPoint a los laboratorios, ¿acá? Bueno, y también las modalidades de clase, que acá también las pusimos, que se van a hacer por la plataforma Zoom las clases, ¿ya? Y también vamos a hacer entonces estas sesiones con una duración aproximada de 2 horas pedagógicas. ¿Qué significa 2 horas pedagógicas? Que es 1 hora y media cronológica, ¿ya? Quizás sea un poquito menos o un poquito más, depende de lo mejor se pueden. Los que tengan dudas o quieran hacer consulta, se puede extender un poquito más, pero no es como para cansarlos, pero sí para que quede bien claro los laboratorios, ¿ya? ¿Dudas, consultas respecto a esto? Nada. Profe. Todo Ya. claro. Esto yo lo pongo, ¿ya? Porque como estamos formando profesionales, también tenemos que tener una ética y moral profesional, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos las evaluaciones, ¿ya? Porque ahora como es modo online, yo no estoy, para mí pueden tener, incluso podemos hacer pruebas incluso presenciales, hemos hecho pruebas con libros, con todo ahí, pero la idea es que también seamos responsables de nuestra ética y moral profesional, ¿ya? Como les digo, tenemos que adquirir conocimiento y por lo tanto también las evaluaciones son un desafío para cada una de las personas para evaluar cuánto es lo que nosotros hemos integrado respecto a los conocimientos, ¿ya?
porque el que pueda copiar, etcétera, se está autosaboteando solito, ¿ya? Porque al profe no le va a pasar nada, el profe va a poner una nota, ¿cierto? Pero sí también nos preocupamos de que el alumno aprenda, de que integre los conocimientos. Eso es lo relevante, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, pero nosotros online, con el profesor Luis, nos damos cuenta cuando se copian, ¿ya? Porque lo estamos monitoreando por lo e-learn, ¿ya? Nosotros monitoreamos, ustedes por mientras que están haciendo la prueba, nosotros lo estamos monitoreando, ¿ya? Pero no vamos a así hacerlo drástico, ¿cierto? Pero llevamos a la conciencia. Yo lo llamo a que tomen conciencia, a que se están preparando como profesionales y por lo tanto que sea una autoevaluación y ustedes mismos se autorregulen, ¿ya? Son desafíos, si uno también tiene que desafiarse, a ver, yo podría hacerlo, entonces ahí también detectan en dónde están nuestras falencias, dónde van a estar sus falencias y por lo tanto las pueden superar, ¿ya? Y eso los va formando como profesionales, van adquiriendo también competencias, ¿ya? Bueno, yo les muestro este artículo porque es dentro de lo que está el reglamento de pregrado, de docencia, que es del título 5, que habla de la asistencia, la evaluación y la eliminación, y en el B habla de la evaluación en el artículo 32, lo que sale ahí, ¿ya? Todo acto realizado, dice, por el alumno que vicie un proceso evaluativo, será sancionado a lo menos con su suspensión inmediata en dicho proceso y con la aplicación de la nota mínima 1, debiendo informarse a la jefatura de carrera respectiva, lo cual deberá ser comunicado a registraduría para así su incorporación en su ficha curricular, ¿ya? Acá no hemos llegado a la universidad a estos extremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacemos tomar a los alumnos conciencia de su formación profesional. Hemos sabido de casos en otras universidades en que los han suspendido de las universidades, o sea, es una situación grave, ¿ya? Pero nosotros llamamos a la conciencia, ¿ya? A la conciencia de nosotros mismos autorregularnos, de nosotros mismos pensar que estamos formándonos como profesionales y por lo tanto tratar, ¿cierto?, de aprovechar todos los conocimientos que nosotros podamos entregarles. Si nosotros somos guías, somos formadores de profesionales y por lo tanto tenemos que ayudarlos, no desayudarlos, ¿ya? Claro. Ese es el objetivo. Con Luis siempre hemos tenido esa visión de poder apoyar a nuestros alumnos, de darle la mejor formación, porque somos las asignaturas básicas que les va a servir de soporte para las siguientes asignaturas para el desarrollo profesional, ¿ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto? Yo quiero Tampoco es hacer, para yo quiero hacer asustarlo, comentario. ya. Más o menos la profesora también les vuelve a repetir lo que yo le había comentado a ustedes el semestre pasado. Cuando recién empezamos con las evaluaciones online, yo les dije que en algún momento, que quizá puede ser hasta el próximo semestre, van a tener que llegar a la parte presencial. Entonces, si hay alguno, ¿cierto?, que se ha mantenido haciendo pruebas, que le entregaron la respuesta de otro lado, qué sé yo, va a llegar en un punto que esa persona va a tener que llegar a la parte presencial y se va a encontrar con otro mundo muy distinto, donde va a estar solo haciendo la prueba en 1 hora y media o menos, y si no aprendió durante el año, va a tener que, imagínense, repasar toda la materia del primer semestre y toda la materia del segundo semestre. Sí, Pues al final ese es como el que yo les dije, es la responsabilidad de ustedes, que antes, digámoslo así, no la tenían tan en sus hombros, pero ahora la tienen mucho más encima de preocuparse de desarrollar y adquirir conocimiento, porque de lo contrario se va a venir un golpe muy fuerte cuando esto cambie a presencial, que a lo mejor puede que el próximo semestre siga online, pero ¿y si pasa a presencial? Pero en exacto. algún momento va a tener que pasar esto presencial. Lo más probable es que sea próximo año. Yo creo que es muy seguro que ya segundo semestre del próximo año estemos en presencial. Primer semestre puede que sí, puede que no, ¿ya? Lo que sí se ha hablado que puede ser que la parte presencial vuelva el próximo año en lo que es prácticas. Todo lo que son laboratorios, cosas así, es lo más probable. Ya no está declarado ni nada, pero es muy probable que sí sea. Entonces ahí van a empezar ustedes a notar el cambio de cómo es una evaluación presencial. Entonces ustedes tienen que autoexigirse desde ya para que, como les digo, no sea un golpe tan drástico cuando cambie el entorno. ¿Ya? Es cierto, muy cierto, Luis.
En eso estoy de acuerdo. ¿Ya? Bueno, y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, que por reglamento el profesor tiene 10 días hábiles para corrección de las pruebas, ¿ya? Y las notas se van a informar mediante la plataforma de la intranet, ¿ya? En particular, yo uso la comunicación con los alumnos, mensaje, todo por intranet. ¿Ya? Yo creo que soy la profe que usa más la intranet en mensajería. Yo por ahí, ahí no me salgo de esa plataforma, no tengo WhatsApp, Facebook, ninguno de eso con nadie, ¿ya? Solo con Luis, ¿ya? Pero Yo le comunico a la profesora. sí, él me auxilia, le digo, Luis, ¿ya? Pero no, para mí siempre he usado esa plataforma, así que me pueden escribir mensajes por la intranet, ¿ya? Porque yo los contesto todos. Puede a lo mejor tardarme porque a veces me llegan atrasados, pero igual los respondo, no dejo mensajes sin responder, ¿ya? Así que por ese lado me pueden comunicar alguna cosa, etcétera, ¿ya? Igual como Luis, yo también utilizo algún representante de las asignaturas, ¿ya? Y también me gustaría después, lo veremos el día lunes en los grupos, quién va a ser como el delegado de curso, ¿ya? Hemos utilizado esa modalidad, ¿ya? Yo les soy sincera, yo se los copié a la enfermería, porque ellos tienen delegados por asignatura, ¿ya? Así que me resultó bastante bien. Había una alumna que se comunicaba conmigo por la asignatura, ¿ya? Entonces, súper bueno respecto a eso, ¿ya? Entonces, la idea del laboratorio es que ustedes puedan, como yo ya les envié la guía, pueden leerla, pueden investigar, hay preguntas que puedan desarrollar con anterioridad y si tienen alguna duda en el mismo laboratorio lo podemos ir resolviendo. A lo mejor con el desarrollo del laboratorio se nos aclaran las ideas porque no todo sale en internet, ¿ya? Pero sí podemos resolverla y ver el punto de vista también que nosotros queremos ver respecto al laboratorio, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Parece que no. No, Parece que no. todo Ya, claro por mi parte. ya acá. Todo clarísimo. Ya. Qué bueno. Bien, entonces ahora yo les voy a mostrar el cronograma porque en ese cronograma ya tengo integradas las sesiones de laboratorio y las evaluaciones, ya sea tanto de cátedra como de laboratorio. Entonces vamos a ir cómo va a ir funcionando el semestre. Bien, acá tenemos nuestra primera semana y tenemos el día martes, como estos son para los dos grupos de A y B, que tengo ahí integrado tanto día martes y jueves. La presentación, aquí empezamos con Redox, que es la materia que nos quedó pendiente del semestre anterior. Segunda semana, ahí tenemos ya el balance Redox y el día jueves, como les decía yo, comenzamos ya con orgánica propiamente tal. Y esa misma semana, del 21 al 25, comienzan con laboratorio, el día lunes. Bien. Luego, última semana de septiembre, continuamos ahí con la parte de nomenclatura de hidrocarburos. Ahí tienen su segunda sesión de laboratorio esa última semana de septiembre. Luego entramos al mes de octubre, la primera semana. Ahí yo comienzo ya a revisar algunos grupos funcionales y esa misma semana ustedes tendrían la primera prueba de laboratorio, que como sale ahí considera la sesión 1 y sesión 2. Bien. Luego, la pausa docente. Seguimos entonces a la sexta semana. Yo continúo ahí pasando la materia de grupos funcionales, pero aquí le hago el alcance que el día jueves tendríamos una clase de consultas para la prueba, porque la semana siguiente, del 26, sería el jueves, perdón, el martes 27, tendríamos la primera prueba de cátedra. Bien, entonces ahí yo les coloco también que sería considerado la materia que va a entrar en esa prueba de la primera a la cuarta semana, es decir, hasta aquí. ¿Ya? Esta semanita, hasta ahí va a entrar la prueba de cátedra. Por lo tanto, esto de aquí, de la semana 6, ya sería para la segunda prueba. Bien, seguimos entonces, ahí tendríamos nuestra primera prueba de cátedra, octava semana, aquí yo sigo con grupos funcionales, esta semana tienen su cuarta sesión, y luego entramos al mes de noviembre,
Yo continúo con los grupos funcionales, ya los últimos ya, y aquí tienen la segunda prueba de laboratorio, que es la modificación que tendría que ser el día 9 de noviembre, ¿ya? Laboratorios 3 y 4, esa es la fecha. Seguimos entonces, aquí yo entro a la parte de isomería óptica, hago algunos ejercicios y aquí tengo la semana 12, que sería prácticamente últimos días de noviembre, primera semana de diciembre, primera clase del día martes, consultas y el día jueves la segunda prueba. ¿Ya? Quinta sesión de laboratorio esa misma semana. Bien. Luego tenemos la semana número 13, que ojo aquí, ese día martes es feriado, por lo tanto no tendríamos clases. Y el día jueves continúo, ahí ya estamos en la parte de benceno y los derivados. ¿Ya? Eso es lo que comenzamos en esa semanita. En esa misma semana tenemos la última sesión de laboratorio. Luego entramos a la semana 14, yo continúo analizando los derivados del benceno, nomenclatura y la parte de reactividad. Y en esa semana, el día 14 de diciembre, tendrían la tercera prueba de laboratorio que considera la sesión 5 y 6. Entonces ahí ya el laboratorio lo tendrían listo. ¿Ya? Ahí sería esperar la nota final nomás que les van a entregar los profesores. Luego en la semana número 15, y ahí paso a la última parte de la materia, que sería del 21 al 24. Ahí, evidentemente, ese día 24 voy a tener que dejarlo en espera porque no sé si cómo vamos a funcionar ese día, no sé si va a funcionar normal o la universidad va a dar algún tipo de receso ese día. Eso no lo sé. ¿Ya? Yo en este caso estoy considerando el día como normal. ¿Bien? Luego tenemos nuevamente la semana siguiente consultas el día jueves, el día martes desarrollo ejercicio al respecto de lo que hemos visto en la clase anterior y el día martes 5 de enero tendríamos la última prueba de cátedra. Bien, ahí les coloco las semanas que están considerando en los temas. Como ya le había mencionado, el día 12 de enero tendríamos las pruebas recuperativas y el día 19 de enero la optativa. Bien, si ustedes se fijan, no nos choca con ninguna prueba, ni de cátedra de laboratorios. Además, pueden sacar la cuenta que prueba de laboratorio, a las 2 semanas recién la prueba de cátedra. Prueba de laboratorio, a las 2 semanas recién la prueba de cátedra. Prueba de laboratorio y a las 2 semanas recién la prueba de cátedra. Entonces hay bastante tiempo entre una prueba y otra. ¿Ya? Así que no vamos a tener problemas con las evaluaciones que están muy cerca, ¿cierto? Muy encima. No, no hay ningún problema con eso. ¿Bien? Eso sería el cronograma ideal. ¿Ya? Ojalá se pueda desarrollar así como está. ¿Ya? Evidentemente, como también la profesora les decía, puede sufrir alguna modificación, como va a depender cómo se comporte el semestre también. ¿Ok? Bien, alumnos, alumnas. Eso sería todo por esta clase. Ya saben cómo la organización, las evaluaciones, las fechas, cómo vamos a funcionar durante el semestre. Las clases van a ser grabadas. Voy a funcionar yo, por lo menos en cátedra, de la misma forma que el semestre pasado. Voy a hacer las listas de reproducciones, les voy a mandar las listas de reproducciones y dividirlas en función de cada una de las pruebas. ¿Ya? Imagino yo que en el laboratorio van a funcionar exactamente igual, ya con sus clases grabadas y van a tener ahí Sí. todo exactamente disponible. ¿Bien? ¿Alguna consulta que les quede pendiente con alguna evaluación, con alguna fecha, con algún tema, alguna organización, etcétera? Profe, usted dijo Dígame. que iba a enviar unos links por WhatsApp y que con Juan hay un grupo Claro, de WhatsApp. el link se los voy a enviar porque es un link que tiene el archivo de los libros. Sí, pero ¿hay algún grupo de WhatsApp? Porque yo el semestre pasado estaba con otro profe. Ah, no, es que el Juan tiene un grupo donde están todos. Entonces, ese, ya. Ah, ya. Entonces ahí en el chat, revisan el chat y está el grupo ahí, ustedes se conectan a ese grupo. ¿Ya? Revisen el chat, está ahí el link. Gracias. Claro, sí. Sí, pues ahí ustedes se tienen que comunicar en el grupo específicamente. Juan, una cosa.
no me deja ingresar porque dice que fui removido. Ah, ya te echaron ya. Hazte de nuevo, porfa. Bien, chiquillo, entonces no hay dudas.